Dios los bendiga a todos. Vamos a seguir construyendo en torno al tema que hemos traído, las guerras apocalípticas, el día grande de Dios, el día de la ira de Dios, la gran tribulación. Pero en todo hemos tenido y hemos tomado en cuenta a Jesús como el Mesías, como el que va a venir a juzgar a los pueblos, el que va a traer paz y el que va a reinar sobre Israel durante un tiempo, como el príncipe de paz, como el rey soberano. Sin embargo, vamos a poner este pasaje para que veamos que no todas las personas están de acuerdo con que Jesús es el Mesías, sobre todo en judaísmo. El judaísmo, los rabinos tienen sus criterios sobre los cuales se basan em, y fundamentan su creencia sobre la existencia de un Mesías y las características que debe tener el Mesías que va a venir a reinar. Por esa razón es que hasta la fecha el judaísmo se sigue construyendo basado en las creencias del Antiguo Testamento, de la Torá, del Tanaj. Y para ellos, obviamente, el Nuevo Testamento no es parte de las Escrituras. Para ellos las Escrituras son los libros que nosotros tenemos como Antiguo Testamento y otras literaturas que ellos consideran como sagradas que en el cristianismo realmente nosotros no las tenemos como parte de nuestra literatura. Son importantes, sí, pero no parte de nuestra literatura. La construcción mesiánica es mucho más compleja para ellos. Para nosotros no es complejo porque a nosotros nos presentaron a Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucitó al tercer día y es nuestro Salvador. Y todo el resto es pura ganancia. Pero para la construcción mesiánica, en el pueblo de Israel la cuestión no es tan sencilla. Hay verdaderamente una serie de requisitos que el Mesías debe cumplir y aunque hay muchos Mesías, muchos enviados, el Mesías específico que ellos esperan para que reine con paz sobre Israel debe cumplir características que cuando ellos hablan acerca de Jesús, Jesús no las ha cumplido y por lo tanto Jesús no puede ser el Mesías. Además, que debemos agregar que para ellos hay un solo Dios y cuando hablamos de un solo Dios, ellos no consideran a Jesús como hijo de Dios. Para ellos esto es una especie de blasfemia. Recuerden ustedes que fue una de las causas por las cuales Jesucristo fue crucificado, porque en la acusación ellos dijeron, di que has dicho que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Jesús respondió, ustedes lo han dicho, no negándolo, aunque hay un ala de la iglesia evangélica del judaísmo que consideran esta respuesta como importante para hablar de aspectos relacionados con Jesucristo. Debo agregar también que hay una línea de la iglesia evangélica que está totalmente en contra de todas estas enseñanzas. Ellos consideran que al pueblo de Israel no le debemos tener ningún respeto, que en nuestras iglesias ni deberíamos considerar poner una bandera de Israel, ni deberíamos estar orando por ellos porque su tiempo ya pasó, pero para que ellos logren justificar la construcción de los tiempos finales sin Israel y que todo lo tengan que poner a nivel espiritual, realmente resulta muy difícil de creer.
Fue en el seminario, en CETECA, en el seminario centroamericano, en donde por primera vez y directamente de uno de los catedráticos que me dio a mí clases, le escuché decir, es decir, que yo ya había escuchado los movimientos en donde la línea evangélica habla de que no, no hay milenio, que no hay arrebatamiento, es decir, si creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, pero hay acontecimientos del final que ellos construyen de una manera muy diferente, muy compleja, muy jalada, muy fuera de contexto a mi parecer. Y fue ahí en el seminario por primera vez que un catedrático nos dijo enfáticamente, es que ustedes deberían de tirar todo lo que tiene que ver con Israel, deséchenlo, están perdiendo su tiempo con eso. Nosotros le pedimos entonces que diera una enseñanza de su posición y nos pidió que nos reuniéramos una cantidad de personas para dar su enseñanza. Creo que nunca se pudo hacer y hubiese querido ir solo para escuchar. Aunque actualmente hay pastores mediáticos en YouTube que hablan todo el tiempo de esto, del creciente judaísmo y además de todos estos temas. Otro catedrático que me dio en el CETECA alguna vez hizo una pregunta como inquisitiva, como en son de burla, como diciendo, y ustedes que son dispensacionalistas, como diciendo, ustedes realmente están fuera de moda, de forma teológica. Porque la línea de las dispensaciones se refiere a los tiempos específicos de cómo se dividen los acontecimientos bíblicos y lo que ha de ocurrir y lo que ha ocurrido ya. Pero lejos de tener estos conceptos y el conocimiento, si uno se pone a leer la Biblia, uno va a encontrar este tipo de cosas. De hecho, es hasta en épocas muy recientes que yo me he enterado de ciertas corrientes que no conocía. Contrariamente y contrarias a todo lo que yo he creído por mucho tiempo. Entonces voy a hablar de unas 5 cosas por las que en Israel consideran que Jesús no puede ser el Mesías. La primera de ellas es que para que el Mesías sea considerado como Mesías, ese Mesías debe haber reinado sobre Israel. Y ustedes se recuerdan que a Jesús le escribieron los romanos, rey de los judíos, en son de burla, no ratificando que era el rey de los judíos. Para Israel, Jesús nunca ha sido rey de Israel y nunca lo será. Y como nunca fue un rey en Israel, esa es la primera causa, no en orden, porque no estamos poniendo un orden, pero es una de las causas por las que Jesús no puede ser el Mesías. Vamos a leer Isaías. Esas son algunas de las escrituras que ellos dan como referencia. 11, 11, 12 dice, vamos a subrayarlas. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará perdón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre sus hombros los filisteos del occidente,
y secará Jehová la lengua del mar y levantará muy bien. Y toda esta construcción tiene que ver con esto. Miren pues, aquí está en el 10. Acontecerá aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y la raíz de Isaí es David, es decir, David era hijo de Isaí. Entonces para ellos, Jesús no reúne todas estas características, porque parte de las características por las que Jesús no puede ser Mesías es porque ellos esperan que el exilio por el cual fueron esparcidos, todas las tribus regresen a Israel, y esta profecía ellos esperan que se cumpla, y que se cumpla a manos de un rey que los reúna. No solo Jesús no reúne esas características para ellos, sino que además no todos han regresado a Israel. Entonces es importante que nosotros prestemos atención que cuando ellos hablan de la construcción del mesianismo es mucho más complejo de lo que es para nosotros. Para nosotros simplemente con que sea nuestro Señor y Salvador es suficiente. Para ellos no. Para ellos la construcción es mucho más complicada. Vamos a leer que dice Ezequiel 11:17, que es otra de las citas que ellos ponen. Dice, di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os regresaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Siempre la construcción de la restauración del reino, que cuando Jesús vino para ellos, Jesús no los reunió. Y entonces ellos están esperando que esto se cumpla, que el reino sea restaurado. Ustedes recuerden que hablamos de eso en el mensaje anterior, de cómo los discípulos le preguntaron, dinos cuándo ocurrirá todo esto, cuándo será restaurado el reino. Es esa idea de Israel, es esa idea judía de las profecías antiguas que tienen que ver con la restauración del reino. Si no hay restauración del reino, no puede haber mesianismo. No puede haber mesianismo si no hay restauración del reino. No puede haber restauración del reino si no hay tierra. Por lo tanto, para los israelitas, la tenencia de su tierra es vital, porque es promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Sin tierra no hay restauración del reino. Por eso, Israel no solo pelea cada uno de los territorios que actualmente posee, sino va tratando de recuperar la tierra que de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al Tanaj, de acuerdo a la Torá, les pertenece, como promesa que Dios les hizo en donde ellos habitarían. Entonces, esto es mucho más profundo de lo que para el cristianismo es. ¿Qué esperamos nosotros? La venida de Jesús por su iglesia, que nos lleve los dones, esto y el otro. No, para el judío esto es mucho más profundo que para nosotros. Y por lo tanto, debemos entender su posición, no simplemente decir, ustedes están equivocados, ustedes ya no valen. Hay que leer Romanos capítulo 11, y si Romanos capítulo 11 no se puede entender Zacarías capítulo 14, 9, 10, 11, entonces vamos a tener serios problemas en la construcción de las guerras apocalípticas de la segunda venida de Jesús. Entonces, piense que ellos para nada están esperando a Jesús como Mesías por el momento. Por el momento no lo esperan así.
Vamos a decir que para ellos, cuando el Mesías reine sobre Israel, entonces todos los que han sido esparcidos del exilio deberán haber regresado y además el Mesías debe ser rey. Y para ellos Jesús no ha sido rey. Y lo segundo, desde 1948, con el pasaje que leímos de Isaías 66, creo, 18, ¿quién verá nacer una nación en un solo día? Son cosas que han estado ocurriendo hasta nuestra fecha. Y hasta nuestra fecha, Israel se ha convertido de nuevo en nación y algo está sucediendo. Algo está sucediendo y debemos ser observadores, debemos ser delicados en no desechar algo que a todas luces Dios no ha concluido, Dios no ha terminado. Continuemos con la palabra y vamos a decir, ya mencionamos que el Mesías debe reinar, ya mencionamos que deben retornar del exilio las personas. Una tercera causa por la que Jesucristo no puede ser Mesías para ellos es que el Mesías debe ser, ya lo leímos, descendiente de David de la tribu de Judá, y dado que Jesús no tuvo un padre, sino de acuerdo a la palabra fue concebido por el Espíritu Santo, Jesús no puede ser el Mesías, porque ellos creen que sí directamente tiene que venir de la raíz de Isaí, de David y su descendencia. Si eso no es así, y Jesús claramente para ellos no lo cumple. De acuerdo a la genealogía de Mateo, ellos no creen la genealogía de Mateo. De hecho, hay una controversia que la vamos a ver cuando hablemos acerca del Jesús histórico en Doctrina Básica, de cómo el nacimiento de Jesús para los críticos, Mateo, Lucas, las genealogías son una construcción amoldada para poder hacer que Jesús sea Mesías. Y eso es bien interesante. Claro, puesto que es una crítica, no estamos diciendo que ellos tienen razón. Quizás nosotros tenemos toda la razón y yo creo que nosotros tenemos toda la razón de lo que hablamos. Muy bien. Una cuarta causa, usted disculpe que me confunda, es que debe haber un templo. Y para ellos, Jesús vino, no solo nunca estuvo en el templo, nunca reinó en el templo como sacerdote, sino que además el templo fue destruido 38 años después. Para que un Mesías exista, debe haber un templo. Y por eso es que desde la iglesia hablamos tanto de la reconstrucción del tercer templo, de esa visión de Ezequiel, de un templo a la par del otro, sobre el monte del templo, que es curiosa la visión de Ezequiel acerca del templo. Pero vamos a leer Ezequiel 37. Aquí mismo estamos en Ezequiel 37, 26, 27. A mí me parece todo esto emocionante como comentario. A mí me llama la atención comentarlo y pensar y hacer preguntas al texto y decir, ¿será que vamos bien? ¿Será que estamos equivocados? ¿Será que estamos locos? Bueno, vea pues lo que dice Ezequiel 37, 26. Y haré con ellos pacto de paz. Ojo que estos pasajes que yo estoy poniendo son los que los rabinos ponen para decir por qué Jesús no es Mesías. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos.
y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Entonces ellos dicen que Jesús no puede ser Mesías porque hay un templo destruido. Y a menos que haya un templo construido para siempre, entonces él puede ser el Mesías. Antes de morir Jesús, cuando los discípulos le preguntan y dice, os digo que este templo puede ser destruido y en 3 días construido, que es parte de la acusación que le hicieron a Jesús, como diciendo quiere destruir nuestro templo y además dice que en 3 días lo va a construir, pero la palabra clara que Jesús estaba hablando de él mismo, como el templo santo de Dios, como el templo espiritual. Sin embargo, una vez más, para la construcción mesiánica de los judíos, el templo físico sí o sí es importante para que haya un Mesías. De lo contrario, para ellos no puede haber un Mesías, a menos que se llame Jesús ni de la manera en que nosotros le conocemos. Malaquías 3:4, que es otro de los templos que ellos toman para hablar de esto, dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, hablando de que será restaurada el proceso de ofrendas en un templo, lo cual el día de hoy no lo pueden hacer. De hecho, el muro de las lamentaciones que nosotros conocemos no es parte del templo. Esos son los muros que Herodes construyó alrededor de la ampliación que él hizo del templo, pero no del templo físico. Zacarías, que es el pasaje que hemos estado estudiando de base, en el versículo 20 dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y a las ollas de la casa de Jehová serán como tazones de altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Solo un comentario de acá, y es que cuando los israelitas cocinan las carnes de los sacrificios, las hacen en ollas santificadas. Y usted puede ver videos de cómo los judíos ortodoxos y ultraortodoxos para ciertas fiestas tienen sus lugares especiales en donde santifican y limpian las ollas en donde van a ser cocinados los corderos. Eso es bien interesante y aquí hay una referencia de las costumbres totalmente judías. Vamos a ir a un pasaje más. Vamos a Isaías, el protoevangelio, así es conocido, Isaías 2:3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, es decir, Israel, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Muy bien. Está bien claro el pasaje. Son pasajes que ellos colocan y por los cuales ellos creen que no ha venido el Mesías. Muy bien. Otra causa que ellos hablan por la que Jesús no es el Mesías
es que el Mesías debe traer paz. Y eso es bien importante, sobre todo que creemos que a través de las guerras que ha sostenido Israel moderno, ellos llegará un día en que van a firmar una paz para poder tener su territorio en paz. Y algunos teólogos creen que este hábil anticristo, falso profeta, será tan hábil que negociará con los países musulmanes la reconstrucción del tercer templo, y con ello este hombre se sentará haciéndose pasar por Dios, y a la tercera semana romperá el pacto como Daniel lo describe, y entonces se va a revelar como el anticristo, como el hijo de pecado, el hijo de perdición. Ellos lo esperan, ellos esperan que haya paz en Israel, y ellos dicen que Jesús no puede ser el Mesías porque desde que Jesús vino, lo único que ha habido en su nombre son guerras, y por lo tanto no puede ser el Mesías. Y hay algunas escrituras que vamos a leer. Miqueas 4, vamos a regresar a Miqueas 4 del 1 al 4. Esto ya lo leímos y vamos a leer, vamos a ver, el versículo 3 nada más. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y esto es importante desde la perspectiva de la nación de Israel y las enseñanzas judías de por qué Jesús no es el Mesías. Debe haber para ellos, debe haber paz, sí o sí. Oseas 2, vamos a ir al libro de Oseas 2, y el versículo 20 dice lo siguiente. Vamos a ver en dónde estás. Y te despojaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Y en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Hay una reconciliación, hay paz, ya no hay juicio de Dios. Dios ha traído paz para su tierra y la ha vuelto a tomar para sí. Este es un concepto que aparece en muchos libros de la relación entre Dios e Israel como una esposa. Y ven aquí la figura de esposa para Jesucristo, la iglesia, pero para los israelitas la relación es con Israel. Voy a hablar de dos causas más. Vamos a ver. Para ellos todo el mundo debe abrazar la Torá, las leyes de Dios. Y ahora para ellos, aún el pueblo de Israel físicamente está muy alejado de la ley de Dios. Y para ellos, si hay Mesías o si el Mesías vino, todo el mundo, además de Israel, debe abrazar la Torá, debe abrazar las leyes de Dios. Claro, hay pasajes, Jeremías, vamos a ir a Jeremías 31-32 y dice lo siguiente, déjenme buscarlo, dice, aquí está. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente
Ojo, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ellos creen que esto tiene que ocurrir, pero actualmente para ellos la gente no ama la ley de Dios y al contrario la gente está totalmente alejada de la ley de Dios en su corazón y en su mente. Por lo tanto, Jesús no puede ser el Mesías, de acuerdo a ellos. Vamos a leer una escritura más que se encuentra en Ezequiel capítulo 11. Creo que ya lo leímos, pero vamos a regresar al 19 y 20. Habíamos leído el 17. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea por ellos Dios. Muy bien. Son de las escrituras que ellos ponen para decir que por qué Jesús no puede ser el Mesías. Pero hay algo importante que los israelitas no ven que nosotros sí vemos. Y es que nosotros sí comprendemos cómo está Jesús en medio de toda esta simbología. Y claro, nosotros hemos entendido la palabra como Jesús el Hijo de Dios. Entonces para nosotros cada cosa que está escrita, les daré un corazón de carne, pondré mi ley. Todo esto es obra del Espíritu Santo y de la obra que Jesús ha venido a hacer en la tierra. Pero ellos dicen que el mesianismo, todo el mundo debe abrazar la Torá, debe abrazar las ordenanzas de Dios. Y como esto no ocurre cuando Jesús vino, no solo no cumplió lo anterior, sino que actualmente el pueblo de Israel físico es uno de los pueblos con mayor ateísmo en el mundo. Mucho ojo con esto. El Mesías va a reinar cuando todos reconozcan a Dios y le sirvan. Vamos a leer qué dice Zacarías 3:9. Busquémoslo. Porque aquí, aquella piedra que puse por delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra un día. Muy bien. Por cierto, el que tiene 7 ojos, 7 espíritus en el cielo, pues hay una referencia directa de Jesucristo como el ser que tiene ojos por todos lados. Ahora, bueno, quisiera ir al siguiente pasaje que está ahí mismo, en el 8:23. Acompáñeme. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Como todo el mundo volteándose para ir a adorar a Israel sin que los fuercen, sin que los obliguen. Y hoy, obviamente, está muy difícil que eso ocurra. Vamos hasta el 14. Busque el versículo 9. Y aquí está de nuevo el concepto ese
de que un día Jehová va a reinar sobre la tierra y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahí mismo, en el 14 al 16 dice, y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esta construcción es bien clara porque estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo para nosotros los cristianos en la guerra de Armagedón. Nosotros creemos que Jesús reinará 1000 años y obviamente hay un grupo de la gente de la iglesia que dice que Jesús no va a reinar 1000 años, pero no tiene ningún sentido este versículo entonces, porque si ya vamos a los juicios y ya no hay naciones, ¿quién va a subir año con año para adorar a un rey o a qué rey? Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos con lluvia. Es decir, que aún en medio pues de ese tiempo en donde Jesús reine, ojo, para ellos estos pasajes son de ellos por los cuales ellos creen que Jesús no es el Mesías. Nosotros en este pasaje vemos enteramente a Jesús como Mesías. Importante. Entonces son algunas de las razones por las cuales las guerras apocalípticas de las cuales nosotros hablamos no tienen la misma visión que ellos tienen acerca de los tiempos del fin. Vamos a seguir más adelante hablando de esto. Por hoy, deseo que Dios los bendiga a todos y nos veremos en el próximo capítulo. Hasta pronto.